Pastor, ¿qué libro va a seguir o qué tema nos va a dar? Y hermanos, tratando la manera de dar lo más claro, lo más básico de cada libro, y sí ha estado en mi corazón compartir con ustedes el Pentateuco. Y Dios sabrá pues cuánto tiempo nos regala de vida y cuánto tiempo tiene la iglesia sobre la tierra y cuánto tiempo Dios en su voluntad quiera que comparta con ustedes. Entonces, en mi corazón ha estado compartir con ustedes el Pentateuco de fondo. Y hoy, mis queridos hermanos, pues dejando ya el libro de Génesis, ya fueron 2 años de estudio bíblico, agradeciendo a todos los hermanos con su paciencia. Después de tanto tiempo, pues yo sé que algo aprendimos, recordando que Génesis trata mucho de los problemas familiares, problemas conyugales, problemas de hijos. Hemos visto muchos temas en relación a que Génesis nos enseña que el primer pastor de una familia cristiana no es el pastor de la congregación, sino padre de familia, que debe de tomar la rienda, la dirección. Nos enseña también que antes que un culto, antes que una escuela dominical, antes que un grupo grande, nos recuerda que la responsabilidad es familiar antes que congregacional, y nos ha ayudado para pensar también que antes que familiar debemos de tener una relación con Dios para que nuestra fe sea de una manera tan correcta, que haya una relación correcta con Dios. Y también nos dimos cuenta de cómo trataron algunos problemas los patriarcas en relación a la familia, con todos los problemas que pasaron de acuerdo al libro de Génesis. Entonces podemos ver, hermanos, que el libro de Génesis más es para dar detalles para aspectos familiares, personales, espirituales, para pulir el carácter de cada familia y de cada miembro de la familia, pero sobre todo el papá, que es el pastor familiar, antes que una congregación, una iglesia. Y nos ayuda para regresar al orden bíblico, que a veces los hermanos tienen problemas dentro de la familia con sus niños, con sus adolescentes, con sus jóvenes, tienen problemas incluso entre adultos, y a veces le echan la culpa al pastor. Hermanos, el primer pastor de una familia es papá y mamá, que va a colaborar antes que el pastor congregacional. Y hemos visto esto en todo el libro de Génesis, con la responsabilidad que Dios delegó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los 12 patriarcas. Lo vimos también con Adán, y lo vimos con Noé. Vimos varias figuras para comprender, hermanos, que la responsabilidad pastoral primero recae en papá y mamá como apoyo. Entonces, saliendo de los asuntos domésticos que narra el libro de Génesis en aspectos históricos, aspectos doctrinales bíblicos o principios bíblicos o aspectos teológicos, que vimos algunas facetas de esto de los 2 años que hemos estado aprendiendo de la Biblia. Hoy pues nos vamos a otra faceta más del pueblo de Dios, de la familia de Dios, pero en otra dirección, para aprender qué es lo que sigue después de dar tiempo a papá, mamá, mamá, papá, a los hijos, hijos, respeto a los padres, temor a Dios. Después de salir de eso, el aspecto que nos lleva ahora la palabra del Señor, y es que vamos a arrancar el libro de Éxodo. Quiero dar un pequeño panorama general sobre el contenido de Éxodo. Después vamos a ir escarbando capítulo por capítulo para ir ampliando los pensamientos que hay de enseñanza bíblica. Pero el libro de Éxodo narra la formación de los hijos de Israel en la iglesia y nación. Escuchen esto. Este enfoque es algo especial en el libro de Éxodo. Ya dijimos que Génesis es más familiar, es más interno, pero el libro de Éxodo
nos va a llevar para que aprendamos sobre la formación de los hijos de Dios, tanto como pueblo de Israel en la iglesia, pero también en la nación y las naciones que van a venir a ser parte de su vida. Podemos notar en el libro de Éxodo, solo como un panorama general, podemos ver que la religión verdadera en la vida doméstica, que es lo que enfatiza el libro de Génesis, ahora se va a ir a otra dirección y vamos a ver con sus efectos en los asuntos de reinos y naciones. La actitud de estas familias, los problemas de esta familia ahora va a estar en relación a la iglesia, al pueblo, a reinos y naciones. Y esto nos va a ayudar para poder tener un panorama de lo que va a narrar el libro de Éxodo, porque Éxodo significa salida, mientras Génesis significa principios. Entonces, el libro de Génesis ya di algunos detalles, qué es lo que nos ha enseñado durante los 2 años, varios aspectos, pero que el libro de Éxodo nos va a enseñar lo que significa la salida, siendo el hecho principal registrado como salida de Israel de Egipto y de la esclavitud egipcia. Entonces nos va a señalar claramente el cumplimiento de diversas promesas y profecías hechas por Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, respecto de su simiente, y establece proféticamente la situación de la iglesia en el desierto, en convivencia con este mundo, hasta su llegada a la Canaán celestial, como el reposo eterno, para tener una visión general de lo que es el libro de Éxodo. Entonces, notamos la diferencia que hay entre el libro de Génesis y el libro de Éxodo. Para que nosotros recordemos, hermanos, las diferencias que hay, la razón del por qué se da este libro de Éxodo, que significa salida. Y podemos notar, mis hermanos, en la misericordia de Dios, de acuerdo a lo que tenemos en nuestras Biblias. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo podemos leer en los primeros versículos, capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Vamos a buscar este pasaje de la palabra del Señor para comprender, mis hermanos, lo que nos va a enseñar el libro de Éxodo, que ya dijimos, su panorama general como libro en totalidad, pero que vamos a ir partiendo el pastel por secciones, por capítulos, y de capítulos por ciertas secciones, para poder nosotros aprender las mejores lecciones que tiene el libro de Éxodo para gloria y honra del Señor. Entonces, yo ya di un panorama general de todo el libro de Éxodo, pero podemos leer, hermanos, en el libro de Éxodo, en su capítulo 1, versículo 1 al 7, donde vamos a ver una primera sección. Y si ustedes ahí tienen su Biblia, por favor, hermanos, lo pueden llevar como lectura conmigo, y dice así la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Hermanos, quiero que notemos acá esta primera fracción de la palabra del Señor.
Ya vimos los asuntos domésticos, particulares, familiares, responsabilidades sociales, espirituales, éticas en el libro de Génesis, pero ya en el libro de Éxodo nos va a llevar a otro enfoque que tiene que ver entonces con la salida del pueblo de Israel como pueblo, pero también nos hace recordar la salida de la iglesia acá sobre la tierra para la Canaán celestial, para ir llevando estos dos enfoques que de alguna manera pues nos dan grandes lecciones espirituales y aprender tanto de la historia del libro de Éxodo, que nos da grandes lecciones espirituales, lecciones políticos, lecciones teológicos, lecciones en relación a como pueblo. Si este va a ser la dirección que nos va a dar el libro de Éxodo, entonces, mis hermanos, podemos ver que en el libro de Éxodo, en su capítulo 1, versículo 1 al versículo 7, nos va a ayudar para comprender en primer lugar que eh, los hijos de Israel aumentan en Egipto después de la muerte de José. Hermanos, podemos ver este milagro sobrenatural de por qué si nosotros podemos ver que algo acá, pues naturalmente no concuerda, porque el mismo tiempo en que vivió Abraham, Isaac y Jacob con sus 12 hijos, más o menos una aproximación de años parecidos con el tiempo que llevaban después de la muerte de José. Lo sobrenatural que acá sucede es que los judíos se propagan. Los judíos, después de la muerte de José, aumentan en gran manera y que hace temblar al pueblo de los egipcios. Los mete en un egoísmo, en un temor, en una rabia, en una desesperación. A los egipcios pues les da miedo el pueblo de Israel por el aumento de ellos. Los egipcios, empezando con el propio rey, dice, este pueblo está aumentando mucho, ha crecido mucho, y es posible que ellos nos entreguen a los enemigos o se vayan a aliar al lado de los enemigos, o que ellos nos ganen, y por tanto ellos lo miraban desde ese enfoque. Pero vemos que acá hay algo sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural, hermanos? Porque podemos nosotros comprender que esto sucede después de la muerte de José. ¿Por qué no pasó en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los 12 patriarcas, sino hasta después de la muerte de José? Podemos nosotros ver, mis hermanos, que la postura del mundo que no tiene temor de Dios siempre es pensar de manera egoísta, de manera soberbia, de manera en que si el otro ha crecido o ha aumentado, pues algo nos pueden hacer, nos pueden conquistar, nos pueden dominar, nos pueden quitar nuestras tierras, pueden dominar a nuestros hijos. Esta forma de pensamiento no viene de Dios, viene del enemigo, viene del mundo, y acá se marca la diferencia sobrenatural del crecimiento del pueblo de Israel, porque se empieza a cumplir la profecía dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Hermanos, podemos nosotros notar que ellos como pueblo, si se multiplican, si se va cumpliendo la profecía hecho Abraham, Isaac y Jacob, podemos también notar que estos versículos que tenemos a la luz de la palabra del Señor nos ayuda a comprender, mis hermanos, que más o menos son 200 años entre Abraham, Isaac y Jacob que vivieron en libertad. Podemos nosotros ver esta etapa en que ellos vivieron en libertad, pero la población hebrea creció a principios lentamente. Solo unas 70 personas entraron en Egipto, de acuerdo al texto que leímos, de acuerdo a los patriarcas, el nombre que nos da el libro de Éxodo.
Y esto nos ayuda a comprender que si solo 70 entraron en Egipto y que ahora se multiplican de manera sobrenatural, ahí casi en la misma cantidad de años, casi los mismos 200 años en que vivieron en libertad Abraham, Isaac y Jacob, libres casi en la misma cantidad de años, pero bajo la cruel servidumbre ahora de los egipcios, se convirtieron en una nación grande, en una nación fuerte. Este aumento asombroso, sobrenatural, fue en conformidad con la promesa hecha mucho antes a los padres de estos hijos de Jacob. Tenemos que entender acá, hermanos, que aunque a veces el cumplimiento de las promesas de Dios es lento, siempre es seguro. Hermanos, tenemos la tentación, mis queridos hermanos, de que a veces oramos sabiendo que Dios ha dejado promesas en su palabra, y a veces queremos manipular a Dios, a veces queremos hacer nuestra propia voluntad, a veces queremos apresurar la voluntad de Dios, a veces somos tentados nosotros para no detectar el tiempo de Dios, sino el tiempo egoísta de nosotros. Pero podemos ver que Dios es soberano, Dios cumple su promesa a su tiempo, más allá de la incomprensión de los seres humanos, más allá de las circunstancias de la dificultad humana. Dios cumple su promesa en el tiempo que Él cree conveniente, y esto es lo que nosotros podemos ver, hermanos, en esta primera faceta, en este primer cuadro que nos presenta la palabra del Señor. ¿Y por qué es sobrenatural? Porque algo sucede más allá de lo que ha estado revelando la Biblia, porque si ni siquiera los egipcios estaban multiplicando a la velocidad que lo estaban haciendo los hebreos, el temor que entró en el corazón de ellos es grande, sobremanera. Hermanos, nosotros podemos ver que Dios es el Señor de los tiempos. Él puede cumplir su promesa en un día, en una semana, en una hora, en un minuto, como puede cumplir su promesa en un año, 2 años o 20 años. Puede llevar mucho tiempo para que se cumpla su promesa, pero también lo puede ser a corto tiempo. Pero el asunto acá, hermanos, es tener esa fe, esa confianza en la promesa que Dios ha hecho a los padres de la fe, a Abraham, a Isaac y Jacob. En medio de la turbulencia, de opresión, en medio de tanto sufrimiento, de los que quedaron después de José, experimentan lo duro que es la vida cuando se tiene enemigos por no conocer el propósito y la voluntad de Dios. Hermanos, de alguna manera se sufre, de alguna manera sale y nace toda oposición contra la familia, contra el hombre de fe, contra los niños, adolescentes y jóvenes. Van a sufrir para poder nosotros recordar, mis hermanos, que desde la antigüedad ha sido de esa manera, para comprender que lo que ellos estaban viendo, hermanos, era la realidad tal y como lo describe la palabra del Señor. 200 años de libertad de sus padres, más o menos el mismo tiempo, 200 años en que ellos están después de José, pero algo sobrenatural sucede en que ellos crecen de manera tan rápida. Ponen a temblar a Egipto, ponen a temblar al faraón. Podemos nosotros hacernos claramente, hermanos, de la promesa hecha a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José. Podemos ver que los hijos de Jacob, los 12 patriarcas, también oyeron de esta promesa. Ellos se la transmitieron a sus familias, a sus hijos, para que pudieran esperar en la promesa del Señor. Podemos nosotros ver ya 200 años más o menos, más otros 200 años, son como 400 años, donde la promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob y a José, de alguna manera ya se estaba dando de manera sobrenatural. Y entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos
lo que acá nos enfoca la palabra del Señor, qué lecciones nos da a cada uno de nosotros. Las lecciones que nos da, hermanos, es de que nosotros debemos de ser hombres, hermanos de fe, hombres con mucha paciencia, hombres serenos para esperar en la perfecta voluntad del Señor y en el tiempo del Señor. Hermanos, cuando nosotros tengamos esa paciencia, que es una de las primeras virtudes como fruto del Espíritu Santo, virtud, paciencia. Hermanos, podemos ver que la virtud que tiene que ver con la paciencia en la vida de un hombre de fe, de alguna manera en medio de lo poco espiritual que eran muchos del pueblo judío en Egipto y que algunos ya estaban algo contaminados con el pueblo de Egipto, con sus dioses, con sus prácticas, con sus creencias. Podemos ver que todavía había un remanente con esa esperanza en la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, para que nosotros, hermanos, confiemos que en todas las generaciones, en todo el tiempo que viene, que va, podemos nosotros comprender que Dios en su gracia siempre ha sostenido a un remanente para esperar en la promesa del Señor de acuerdo al tiempo de Dios. Cada uno de nosotros debemos de aprender acá con muchas lecciones. Aprender, mis hermanos, que la actitud de los egipcios tristemente fue de arrogancia, fue de soberbia, fue de pensar mal y fue donde en realidad no tenían que haberlo pensado así, pero eso es lo que ofrece el mundo, es lo que ofrece Satanás, es lo que ofrece la carne, es lo que ofrece para todos aquellos que no tienen puesto la fe en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Cuando alguien no tiene puesto la fe en Jesucristo de manera sólida, hermanos, puede caer en estos desniveles o ser tentados. Y la diferencia es que si hay alguien que sobresale en medio de esta adversidad cuando es tentado, es cuando su fe está puesto sobre el autor de la fe, quien es Jesucristo. A diferencia del mundo egipcio, empezando con el faraón y todos sus ciudadanos, sus súbditos, podemos nosotros notar que a ellos no les interesa la fe. Ya vieron la luz en la vida de José, ya vieron la luz en la vida de Jacob porque vivió con ellos, ya vieron ellos la luz en la vida de los hijos de Jacob, en los hijos de José, en pleno palacio cerca de Egipto donde estaba la casa de José, vieron la luz en términos espirituales, pero ellos por regla general nunca les importó, siempre quisieron seguir su mundo y ahora ellos son tentados para empezar a odiar, para empezar a quererles ver el mal a los egipcios por su crecimiento, para empezar a pensar mal donde no tenían que pensar mal, porque eso es lo que hace el maligno. El maligno utiliza aquellos quienes realmente sus mentes, sus corazones están vacíos, no conscientes en esa fe, en el autor y consumador de la fe, a diferencia que el pueblo de Israel, a pesar de que en términos generales muchos de ellos ya habían sido contagiados con sus creencias y prácticas, pero se mantenía la esperanza de que algún día Dios iba a intervenir por su amado pueblo. Entonces, mis hermanos, vemos lo sobrenatural. 200 años de libertad de Abraham, de Isaac y Jacob, y 200 años después de la muerte de José, podemos ver entonces un crecimiento sobrenatural en cumplimiento a la profecía dicha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y las diferencias, mis hermanos, es que empieza un estilo de vida muy diferente en esta otra etapa, porque pasan una etapa de transición después de la muerte de José. La etapa de transición es que ellos, cuando vieron el crecimiento de sus hijos, de sus nietos en la tierra donde José les dio para vivir allá en Egipto, en Gosén, nosotros podemos ver que ellos pensaron de una manera humana y ellos dijeron, aquí pues no vamos a tener dificultades, aquí nosotros estamos cómodos, aquí nosotros pues estamos bien,
con los egipcios, aquí no nos falta nada, aquí no les va a faltar nada a nuestros hijos, aquí estamos tan acomodados, tan bien con esta nación egipcia, que no va a pasar nada mal. Eso fue la mente de los judíos. En términos morales, en términos de bondad, porque muchos de ellos ya ancianos se acuerdan de que José fue una bendición para los egipcios. Muchos de ellos se acuerdan de que también Jacob fue una bendición para los egipcios. Muchos de ellos se acuerdan de que los 12 patriarcas fueron una bendición para los egipcios. Pero cuando vemos, hermanos, que esa etapa de transición donde ellos ven crecimiento numérico, ellos ven una etapa de bendición, de prosperidad económica, de bienestar, de salud, de vivir todos contentos, esa etapa que ellos viven como judíos en Egipto, para ellos era algo tan hermoso, pero que pronto les iba a llegar el propósito de Dios, el tiempo de Dios que iba a marcar otra etapa de vida, para que nosotros entendamos, mis hermanos, que en la vida cristiana a veces se solucionan ciertos problemas familiares, personales, pero a veces aparece de otra forma en la congregación y a veces se solucionan congregacionalmente, pero a veces aparecen de otra forma en términos políticos, en términos nacionales, en términos sociales, en términos morales, y arrancan otros problemas. Las adversidades cambian de forma para que nosotros entendamos que en esta etapa de transición, antes de intervenir y darles grandes lecciones a ellos como pueblo de Israel, nosotros debemos de aprender, mis hermanos, que tristemente no tienen los mismos pensamientos los egipcios que los hebreos, que los judíos. Hermanos, la mente del pueblo de Dios, el corazón del pueblo de Dios, es ver de alguna manera cómo confiar en la promesa de Dios y tener la mente de Cristo, la mente de Dios, mientras que la mente de los egipcios es tener la mente del mundo, la mente de la carne, la mente del diablo, para poder hacer daño al pueblo de Dios, que es donde vamos a entrar en otro enfoque la otra semana, para que veamos los problemas que ahora empiezan a darse, pero Dios permite a veces tranquilidad en nuestra vida, a veces serenidad, a veces templanza, a veces mucha bondad, mucha quietud en las adversidades de la vida, pero debemos de prepararnos porque pronto pueden cambiar, pronto Dios puede llevarnos a otro nivel para comprender, mis hermanos, muchas cosas espirituales que nos va a enseñar el siguiente cuadro que nos va a presentar el libro de Éxodo, pero que en este cuadro, hermanos, de entrada nos hace recordar la libertad que vivió Abraham, Isaac y Jacob. Casi al mismo tiempo que se multiplica el pueblo de Israel después de la muerte de José, en esa etapa de transición del cumplimiento de la profecía de Dios, lo máximo que estaban viviendo, se estaban multiplicando. Pero algo pronto llegaría a sus vidas, algo pronto iba a tocar para probar su fe, probar su fidelidad, probar su responsabilidad delante de Dios, probar, hermanos, de que la vida siempre da sorpresas y aquellos quienes no están preparados pueden salir decepcionados, pueden sacar a luz que no son hombres de fe, pueden amar más a Egipto, más que la Canaán celestial, va a sacar a luz que realmente muchos, lejos de estar viviendo en la soberana voluntad de Dios, con el propósito de Dios, en la fe en Dios, muchos van a sacar a luz que están viviendo niveles tan carnales, niveles tan débiles en medio de tantas bendiciones temporales que los ciega, y eso va a traer dificultades para el desarrollo de vida espiritual con el propósito que Dios los ha creado y nos ha criado. Mis hermanos,
esta nación que ahora podemos ver en la vida de ellos, que después de deleitarse, de ver cómo la matriz de sus esposas eran mujeres bien robustas, fogosas para dar hijos, pues miraban esto como algo especial, no se quejaban como pueblo de Israel, pero los egipcios no lo vieron así, los egipcios lo vieron desde otro enfoque. Pero ahora, hermanos, debemos nosotros de tener mucho cuidado en acomodarnos cuando Dios cumple sus promesas y estamos viendo sus bendiciones en cumplimiento de sus promesas hechas a base de profecías, tal como se lo dijo Abraham, Isaac y Jacob, porque así como se cumple, así como puede haber un tiempecito de bienestar, de serenidad, de tranquilidad, de repente algo va a llegar que no lo esperamos. Y como no estamos preparados, va a lastimarnos, nos va a hacer mucho daño. No hay nada mejor, hermanos, que en esa etapa de transición, de bienestar, de serenidad, es de buscar más del Señor, es de orar más, es de meditar más en su palabra, para que en esta etapa de transición que baja y sube, sube y baja, debemos de estar preparados para cualquier circunstancia de la vida, porque las cosas que la vida presenta, que la vida nos da sorpresa, hermanos, solo es para advertirnos que más que todo lo que vivamos acá sobre la tierra, nuestra fe anclada en el Hijo del Dios Altísimo debe marcar la diferencia para que le pidamos a Dios que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría, que nos dé de su temor, que nos dé de su amor, para que nosotros lo diferenciemos, lo soportemos, para que glorifiquemos al Señor en medio de tanta aflicción o tanto dolor que puede llegar, pero mientras que se cumple la promesa de Dios, la profecía de Dios, que ya está escrita en su palabra, que ya está dicho a los profetas, tengamos mucho cuidado cuando vemos bienestar, salud, tranquilidad, no hay problema, hay buen trabajo, hay buen dinero, tengamos mucho cuidado porque las cosas pueden cambiar y porque Dios quiere llevarnos a otra etapa para poder nosotros aprender a confiar más del Señor y que Dios sea glorificado en la vida de su pueblo. 200 años de libertad en la experiencia de Abraham, Isaac y Jacob, 200 años de transición, de cumplimiento de la profecía hecho a Abraham para el pueblo de Israel, pero tenemos que recordar que pronto los hombres olvidan todo el bien que les podemos hacer siendo cristianos, porque a la larga a ellos no les interesa la vida cristiana, sino la vida de este mundo, la vida que ofrece el mal, la vida carnal, la vida de deleite. Pronto se les va a olvidar todo el bien que se puede hacer, y esto es lo que nos hace recordar esta primera escena, mis hermanos, para que aprendamos nosotros a tener mucha precaución de Dios, esperando que Dios cumpla sus promesas en su tiempo, confiando en no contaminarnos con el mundo de los egipcios, para que nosotros aprendamos a esperar en Dios y a estar preparados si Dios en su propósito nos va a llevar a otro nivel de experiencia para prepararnos, porque algo muy duro puede venir, o posiblemente se alargue otra etapa más, otro tiempo más de mucha bondad, de mucha paz, tranquilidad, en términos humanos, donde no hay circunstancias de la vida, pero tenemos que aprender de lo que dice la Biblia. Las cosas pueden cambiar porque Dios ahora empieza a darles una experiencia muy diferente después de esta etapa de transición a los judíos, a los hebreos, para que nosotros aprendamos a confiar en la promesa de Dios y que Dios, como soberano en su tiempo, haga su voluntad y no la voluntad de nosotros. Mis hermanos, yo espero que del versículo 1 al versículo 7 hayamos aprendido un poco más estos principios para poder ampliarlo para la siguiente semana, para poder seguir creciendo en nuestra fe para gloria y honra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.